La macroeconomía lo mueve todo, pero en minería y materias primas lo multiplica. Aquí el ciclo económico no trabaja solo, se cruza con el ciclo de cada metal, creando oportunidades enormes para quien entiendan estas fuerzas y pérdidas iguales de grandes para quienes las ignoran. Hoy vamos a descubrir cómo el macro realmente decide el destino de las inversiones mineras y por qué dominarla puede cambiar por completo tus resultados. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Hoy empezamos con una serie de vídeos o de programas dedicados al arte de invertir en minería. Un ciclo donde diferentes expertos nos van a acompañar para desgranar aspectos que considero que son fundamentales para poder invertir en minería y materias primas. Que al final estos expertos son los que nos van a acompañar en esta nueva comunidad que hemos creado que se llama Truth Below Ground. Si aún no sabes de esta comunidad o no te has suscrito, entra a www.truthbelowground.com o mira la descripción de este capítulo para obtener más información. Hoy vamos a desentrañar la macroeconomía, que para mí es uno de los puntos clave para cualquier inversor en materias primas. Cualquier empresa minera que gane valor se va a revalorizar en bolsa. Pero está claro que si uno invierte con una materia prima al alza, va a conseguir un efecto sinérgico. Sumado el ciclo de la materia prima con un ciclo positivo en la empresa minera, esto suele multiplicar y es donde se encuentran los multibaggers. Por esta razón, a mí me gusta mucho más invertir de macro y luego mirar el micro, en lugar de únicamente mirar el micro y luego, si acaso, ya veremos el macro. Para desentrañar esta materia tenemos con nosotros a Ángel Martinoro, que es uno de los expertos que se suma al proyecto de Truth Below Ground. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Hola Amadeo, muchas gracias. Encantado de volver a estar aquí contigo en el podcast. Mm. Antes de empezar, y sí que Ángel es una persona relativamente conocida en todo lo que es la FinTuit, ¿no? De minería y materias primas, pero para aquellos que no te conozcan, ¿podrías explicar un poco de tu background, tu experiencia y sobre todo tu relación con las materias primas? Sí, claro, pues bueno, es un background que ya se extiende bastantes años. Nos vamos haciendo mayores, aunque no lo parezca. Yo estudié economía, luego hice estudios de doctorado que no culminé en tesis doctoral, pero bueno, siempre estuve ahí después familiarizado o relacionado con el análisis económico y macroeconómico. Y después de estos estudios de doctorado entré a trabajar en Investia, que bueno, es un portal de información financiera donde estuve analizando un poco tendencias de mercados, coyuntura, eh, activos financieros y también trabajando con fondos de inversión. Y bueno, he olvidado decir que anteriormente ya empecé durante la carrera de economía, que empecé a escribir sobre temas de economía, de coyuntura, de temas de crecimiento, desarrollo económico, análisis de regiones económicas, de su estructura económica.
y eso pues me permitió adquirir ya desde una fase temprana pues cierta experiencia en el análisis macroeconómico y bueno, desde entonces, que estamos hablando pues desde 2007, 2008 hasta hoy, pues he estado vinculado al análisis, divulgación, comunicación de temas económicos y financieros. Y también en la última parte, desde 2020, he estado trabajando en Eden Global, que es una consultora de comunicación y negocio especializada en el sector financiero y en particular en la industria de gestión de activos, donde trabajamos con diferentes gestoras de inversiones y profesionales del asesoramiento financiero. Entonces, pues bueno, tengo una trayectoria y una experiencia eh, relativamente amplia en temas de comunicación y análisis económico. Aparte, también he sido profesor en diferentes organizaciones, centros de estudios relacionados con el análisis, estructura económica y bueno, esta es un poco una respuesta larga, ¿no? A lo que has dicho y todavía no he respondido nada en relación a las materias primas, ¿no? Pero bueno, sí que un poco, yéndonos un poco más atrás, empecé a invertir, creo que fue en 2007, pero de aquella forma que haciendo palos de ciego, ¿no? Claro. Eh, y luego, bueno, vas aprendiendo un poco, sobre todo con errores, y ya un poco más adelante, pues empecé a dedicarle más tiempo. Y en las materias primas es un sector en el que me empecé a interesar yo creo que fue en 2017, 2018 más o menos. Recuerdo pues o incluso antes, no recuerdo bien, la apuesta fuerte de Azvalor, de la gestora de fondos española, que hizo una apuesta muy fuerte por este sector, cuando creo que cayó muy fuerte en 2015 y en 2016 tuvo un año muy bueno el sector. Y ahí me empecé a interesar porque me llamó mucho la atención, ¿no? Una apuesta en este sector que desde siempre, o al menos tradicionalmente, en la comunidad de inversores, pues estilo value se ha considerado como un sector muy difícil y muy poco amigable, ¿no? Y entonces a partir de ahí me empecé a interesar y sobre todo en particular en la tesis del uranio, que si acaso, si Mm. quieres, luego podemos comentar. Sí, claro. Y bueno, desde entonces he estado bastante vinculado en lo que se refiere a la inversión con este sector en particular y bueno, el resto ya, como dicen, es historia, ¿no? Historia. No, precisamente, la siguiente pregunta es que si os habéis fijado, ¿no? Los oyentes, he dicho que Ángel, bienvenido de nuevo, precisamente porque Ángel vino, no es la primera vez que participa en el programa, y vino hace unos años y hablamos bastante extendido de uranio. Entonces, la primera pregunta debería ser cómo ves, ¿no? La situación actual del uranio, una tesis formulada desde ya hace bastantes años, donde siempre se explicó de que iba a ser parabólico. Llegó un momento que sí que superaron los $100, ¿no? Por pound, pero que rápidamente bajó y realmente las mineras parece que cada vez que parecen que se van a hinchar, ¿no? Que van a empezar ese rally, se vuelven, ¿no? Vuelven a un retroceso importante. Entonces, no sé un poco, tampoco nos vamos a extender mucho en este tema, pero un poco cómo lo ves en general, ¿no? Y el comportamiento de las mismas. Sí, la tesis del uranio ya se formuló por lo menos los grandes referentes como Mike Alkin, por ejemplo, o incluso Advalor, que también invirtió en Cameco por esos años. Fue o se empezó a formular en 2016, 17, 18, aunque bueno, siempre ha habido permabulls, ¿no? Claro. En el sector, pero bueno, ser permabull suele ser una receta para las pérdidas, ¿no? En estos sectores de materias primas tan cíclicos. Entonces, en esa época la tesis era un poco pues, que el precio del uranio era
era demasiado bajo, llegó a caer hasta los $20 por libra, mientras que el coste de producción a nivel general o medio de la industria pues estaba por los 60, ¿no? Entonces ahí era una tesis bastante clara, aunque no sin complejidad y sin matices, pero bueno, era una apuesta que al final la industria tenía que, que Sobre. limpiarse, que limpiarse, los precios tenían que subir y que llegar a unos niveles bueno, que permitieran volver a producir, ¿no? Entonces, eso es algo que ha sucedido porque ahora el precio está por los 70 y bueno, también hay que decir que las mineras en general pues tuvieron un muy buen comportamiento desde, si tomamos los mínimos o más o menos los precios promedio desde 2018 o 19, tuvieron unas subidas muy fuertes unos años después, ¿no? Hasta Sí. 2022, un comportamiento muy bueno. Y si, por ejemplo, cogemos Cameco, ¿no? Que es la gran minera occidental, pues ha tenido también un comportamiento espectacular en los últimos años y está muy cerca de máximos históricos, ¿no? Aunque también eso tiene sus matices por otra cosa que no voy a entrar, ¿no? Mm. Pero bueno, ha tenido un comportamiento bueno, pues lo que sí que es verdad es que el precio del uranio pues parece que después de esa subida hasta los 100 pues no ha vuelto a caer y digamos que la tesis en lo que se refiere a la vuelta a la contratación a largo plazo por la parte de las eléctricas a niveles que superen o que igualen la demanda mundial, pues eso todavía no se ha producido, ¿no? Pero eso no quita a que es algo que es una cuestión más de sí, más de cuándo, perdón, que de sí, ¿no? Es decir, que es algo que yo creo que va a ocurrir, lo que pasa que la cuestión es el cuándo. Y el cuándo yo creo que es cuestión de trimestres, ¿no? Es algo que se ha estado posponiendo y que, bueno, en estas industrias a veces, pues el timing es muy complicado, ¿no? Y cuando parece que los inventarios ya están muy bajos, salen inventarios por sitios donde no esperabas y entonces se tarda todavía más en ese proceso de recuperación o Claro. de, o Y, de, o de y más, ascenso. y más en el caso del uranio, que todo es mucho más opaco, ¿no? Que en otras materias primas. Sí, efectivamente es bastante opaco, ¿no? Empezando porque los contratos que se hacen entre las productoras de uranio y las eléctricas pues suelen tener cláusulas de confidencialidad, no hay transparencia y luego, bueno, también es una industria pues a nivel que es importante desde el punto de vista de los gobiernos, ¿no? Y, por ejemplo, pues el gobierno chino o China como país es el país que más inventarios tiene y claro, ellos no van a revelar cuánto tienen ni van a revelar información, ¿no? Y las eléctricas chinas tampoco lo van a hacer de manera muy, muy transparente, ¿no? Aunque luego igual a partir de los informes anuales de las cotizadas chinas probablemente se pueda saber algo, ¿no? Pero bueno, es algo muy complicado y bueno, resumiendo, yo creo que la tesis fundamental está más fuerte que nunca o es más sólida que nunca porque la demanda no ha dejado, las expectativas de demanda no han dejado de mejorar en los últimos años con lo que algunos llaman el renacimiento nuclear, la vuelta de muchos países de considerar la energía nuclear como una energía sucia, peligrosa, con residuos a considerarla como una energía limpia que te garantiza el suministro energético durante décadas. Es decir, que ha cambiado. Sin CO2. Eso es una energía limpia. Entonces ha cambiado mucho la percepción Mm. y es algo que eso afecta muy positivamente a la demanda, mientras que la oferta estamos viendo continuamente proyectos que están decepcionando las expectativas por problemas técnicos. Hemos visto recientemente pues, el caso de Bosch Energy en Australia, hemos visto los restarts en Estados Unidos también que han decepcionado.
en fin, muchos proyectos que están decepcionando y bueno, veremos también en Kazajstán qué es lo que anuncia, qué es lo que va anunciando, porque al final es el principal actor en esta Productor, industria claro. y bueno, es el principal productor con mucha diferencia y todo lo que pase en Kazajstán pues es muy importante, ¿no? Entonces, también tenemos una industria muy concentrada geográficamente y en parte en países como Kazajstán, que son políticamente delicados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm. Y donde cualquier cosa puede pasar y eso puede hacer que la materia prima pues, se revalorice. Pero bueno, al final depende de que vuelvan las eléctricas a contratar y eso es algo que creo que va a suceder más pronto que tarde, ¿no? Y cuando eso Genial. suceda, los precios yo creo que se, que empezarán a subir de manera sostenida y relativamente fuerte. Genial, genial. Vamos a pasar ahora a hablar un poco más de macroeconomía, ¿no? Y la pregunta seguramente principal o más general sería, ¿por qué es tan importante, ¿no? Tener un análisis macro para invertir en general y específicamente en materias primas? Bueno, aquí supongo que por macro, no sé si te refieres a macro de cada materia prima o macro a nivel super macro, por decirlo de alguna manera, ¿no? De entorno macroeconómico. Bueno, podemos tocar ambas, ¿eh? Porque creo que ambas son importantes para cada aspecto. Sí, efectivamente. Empezando por, digamos, el entorno, eh, no me gusta el término, pero por decirlo así, super macro, ¿no? Sí. De lo que O conocemos como macroeconomía. la macroeconomía, ¿no? Es algo que es importante, ¿no? Para los inversores en materias primas. Empezando por el oro, ¿no? Porque el oro bueno, es un activo. Algunos no lo consideran dentro de las materias primas, ¿no? Pero es un activo que es único, ¿no? Porque tiene cualidades muy especiales por su papel monetario, ¿no? Y dentro de las calificaciones que se le dan al oro, pues a veces se le llama metal monetario o activo monetario, ¿no? Porque durante varios milenios pues ha sido el dinero que ha elegido evolutivamente la sociedad, ¿no? Y en la actualidad, aunque no tiene un papel oficial, ¿no? Porque ya en los 70 pues se le quitó ese papel de respaldo, pero sigue siendo y lo podemos seguir considerando como un metal monetario, ¿no? Y reflejo de ello es su comportamiento, ¿no? Y sus factores particulares que mueven el precio, ¿no? Que no son la oferta como lo son en otras industrias dentro de las materias primas, ¿no? Que no es la oferta, porque al final la oferta pues, crece de manera más o menos estable, a diferencia de otros commodities, y, y- y entonces hay que buscar otros factores, ¿no? Y los factores que suelen mover son factores más macroeconómicos, ¿no? Y que tienen que ver más con la percepción del mercado sobre diferentes situaciones, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues que, por ejemplo, el miedo, la incertidumbre, es algo que suelen mover al precio del oro, ¿no? En unos entornos en los que bueno, parece que todo va bien, que no hay grandes incertidumbres en el horizonte, pues el oro lo suele hacer peor. En entornos donde el panorama está más nublado, hay elementos pues, desde la geopolítica a factores de tipos de interés o de crecimiento económico donde hay más dudas, más incertidumbre, más volatilidad, el oro suele ser beneficiado, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, pues con la guerra comercial desde Claro. de abril, ¿no? Y luego aparte, pues tienes también, y esto es algo que ha empezado a verse más claramente desde 2022, que es cuando empieza la guerra de Ucrania y ahí pues desde Occidente se toman decisiones respecto a Rusia, respecto a los activos rusos, ¿no? Respecto digamos,
a incautar, no sé si es la palabra, activos Sí. de reservas de los rusos, ¿no? Entonces ahí empiezan los bancos centrales de mercados emergentes, empiezan a interesarse y a empezar a demandar oro y a comprar oro de manera muy notable, ¿no? Y desde entonces hemos visto cómo la demanda de los bancos centrales ha sido un factor clave en la explicación del ascenso del precio del oro en estos últimos años, ¿no? Y luego tienes, por otro lado, la demanda del inversor que se quiere cubrir ante estos escenarios, ¿no? Como hemos hablado del miedo, de la incertidumbre, Mm. y es algo también otro factor muy importante, ¿no? Y dentro un poco de este papel hablando de las percepciones, ¿no? que hemos comentado, por cuantificar un poco, por ir a indicador algo más claro, ¿no? El indicador que tradicionalmente se ha visto más vinculado al oro es el de los tipos de interés reales, ¿no? Esto es algo esta correlación es algo que se ha roto desde 2022 precisamente por este tema geopolítico, digamos, pero es algo que tradicionalmente ha estado correlacionado con el oro. Entonces, eh, hemos hablado un poco de la incertidumbre, geopolítica, tipos de interés, Mm. son todo indicadores macro, y es algo, por tanto, que al oro le afecta mucho, ¿no? Sí, pero igual que has puesto, digamos, este ejemplo con el oro, podríamos ir al cobre o podríamos ir al petróleo relacionados con crecimiento económico, con número, digamos, de empleos generados en Estados Unidos, con tasas de interés bajo, ¿no? Con todo lo que es economía. Por lo tanto, tenemos por un lado, ¿no? Metales preciosos que suelen, ¿no? Ir bien en ciertos momentos de incertidumbre. Tenemos metales, digamos, más industriales, digámoslo así, donde suelen funcionar en ámbitos, ¿no? Donde la economía tiende a ir bien. Sí, eso es. De hecho, por ejemplo, al cobre se le suele llamar doctor Copper, ¿no? Mm. No doctor a nivel de medicina, sino doctor porque es un indicador clave del comportamiento de la economía, ¿no? Si hay Mm. un crecimiento económico global sólido, pues el cobre, por el lado de la demanda, lo tenderá a hacer bien. Lo que pasa que esto hay que ver también el lado de la oferta, que a veces el lado de la oferta es aún más importante para situarse o posicionarse en una materia prima o en otra, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que el crecimiento económico va muy bien, pero ha habido descubrimientos, o más que descubrimientos, ha habido entrada de producción nueva en cobre muy sobresaliente en los últimos años, o se espera que haya entrada de producción nueva muy fuerte. Entonces, pues hay que balancear oferta y demanda, ¿no? Claro. No digo que vaya a suceder, más bien casi al contrario, pero es algo que hay que tener en cuenta. Lo mismo en el petróleo, ¿no? Si la demanda de petróleo, que depende en buena parte del crecimiento económico global, es muy sólida, pero por otro lado tienes aumentos de producción muy fuertes, pues también es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y luego también cada materia prima es diferente, ¿no? Y los ciclos de materias primas, pues cada uno puede ir un poco por su lado, ¿no? Aunque a veces, pues desde el superciclo que vimos en los años 2000, liderados por la demanda de China, pues se juntaron, digamos, todos los astros, ¿no? Para generar un superciclo de materias primas donde casi todas lo hicieron muy bien, pero podemos tener escenarios en los que unas lo hagan bien y otras lo hagan mal, ¿no? Porque cada materia prima pues tiene sus dinámicas. Por ejemplo, en el caso del uranio, tiene unas dinámicas muy particulares que dependen poco del crecimiento económico global, ¿no? Claro. Depende más de otras variables. En el caso del litio, por ejemplo, pues es muy dependiente de la oferta y de la demanda de vehículos eléctricos, y de luego pues también hay que ver si surgirán sustitutos, o si la tecnología hará que haya alternativas al litio igual de eficientes, ¿no? Mm. Entonces hay que ver ese tema también, que cada materia prima es diferente, ¿no?
Genial. Como veis, ¿no? El rol de Ángel dentro de este grupo de comunidad de Truth Below Ground será pues, de especialista en macroeconomía. Nos va a deleitar con una newsletter gratuita mensual y habrá otra para toda la comunidad de pago. Y aparte también colaborará con todo lo que es el análisis macro en metales, ¿no? Que ahora está hablando de oferta y demanda, que también vamos a producir de forma periódica y que también vamos a ver un ejemplo en los próximos episodios. Una de las cosas que me gustaría preguntarte es ¿qué tipo de información crees que falta, ¿no? Hoy a medios generalistas financieros sobre materias primas? Y por ende, ¿qué ofrecerá tu newsletter que no ofrezcan estas otras fuentes? Bueno, pues yo creo que aparte de una información del entorno macroeconómico, ¿no? Que como hemos hablado es importante para, sobre todo para situarnos, saber dónde estamos, porque al final todos los activos financieros están relacionados, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo cuando pasa episodios como la semana después del 2 de abril, del día de la liberación de Trump, que ese anuncio llevó a un desplome de todos los activos financieros prácticamente, ¿no? Eso nos hace pensar y nos lleva a pensar que todos los activos financieros están relacionados, ¿no? Y cuando hay eventos de este tipo, pues la correlación es altísima. Pero entonces es importante saber dónde estamos en el entorno macro, qué están haciendo los principales activos financieros y desde ahí pues ir bajando un poco y es lo que intentaremos hacer en la newsletter, ir del enfoque más top-down de la macro al enfoque más macro pero de materias primas, es decir, cómo lo están haciendo, qué están haciendo las principales materias primas, desde el oro, la plata, los metales y bueno, un poco, obviamente no podemos entrar en detalle en todas porque si no Claro. sería una newsletter eterna y entonces habrá que centrarse un poco en lo más relevante de cada mes o de cada periodo, ¿no? Y ahí nos centraremos un poco en qué es lo que está pasando en las diferentes materias primas o lo más destacado en el periodo que analicemos. Intentaremos ver un poco los principales drivers que están detrás de esos comportamientos, algunas noticias, ¿no? Que consideremos más destacadas y también luego bajando un nivel más, pues intentaremos también eh, ver un poco a nivel micro de las principales compañías del sector, qué es lo que, pues, las noticias o lo que consideramos más relevante, ¿no? Pues, por ejemplo, si estamos en temporada de resultados, pues, dado que el sector del oro ahora está relativamente candente, ¿no? Aunque lleva unos meses de consolidación, pero bueno, es relevante pues ver qué resultados están reportando las grandes mineras, ¿no? Las Newmont, las Barrick, las Claro. Agnico Gold, Agnico Eagle, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese también es un tema que nos interesará. Y luego también, pues, ofrecer un poco una selección de lecturas o de podcasts que consideramos de interés, con diferentes insights que nos dan y luego también pues para la parte ya de pago pues haremos un seguimiento, ¿no? De las empresas que vayamos analizando y ahí pues también será importante pues ver cómo van evolucionando esas empresas, qué noticias van sacando y ahí tener un poco una información más actualizada, ¿no? Y también, pues bueno, un poco eso, pues desde ir un poco desde lo más macro a lo micro y tener un poco también los insights de los expertos de la comunidad de Truth Below Ground, bueno, que nos pueden ayudar a ir aprendiendo en este complejo mundo, ¿no? Pero fascinante de los recursos naturales. Genial. Es un poco lo que hemos intentado transmitir, ¿no? Una newsletter que va a traer valor,
gratuita, no va a ser una newsletter de publicidad ni cosas que no aporten. Además, Ángel, como ha dicho al principio, tiene una dilatada experiencia, digamos, escribiendo newsletters y estando en el sector financiero. Así que va a ser una newsletter de calidad para estar al tanto de noticias importantes en el mundo de materias primas y minería. Ideal para que el inversor, ya sea casual o sea recurrente, en este sector. Así que si aún no lo has hecho, ¿no? Id a la web, suscribiros, porque realmente va a ser un must. La siguiente pregunta puedes, ¿qué te llevó a sumarte al proyecto Truth Below Ground, donde expertos, ¿no? analizarán los proyectos desde un punto de vista técnico y económico, pero elegidos desde la comunidad? Bueno, yo creo que fue una oferta imposible de rechazar, ¿no? Porque, bueno, es una comunidad que yo creo que puede aportar muchísimo valor a los inversores interesados en este sector, porque yo mismo muchas veces pues me he planteado pues todos los riesgos técnicos que tiene una inversión en una compañía minera, pues que al final cuando eres un inversor retail o incluso un institucional generalista, pues vas un poco a ciegas, ¿no? Porque no te puedes fiar de lo que te dice la presentación corporativa de la empresa, porque obviamente pues va a poner todo muy bonito, ¿no? Pero luego pues cada empresa tiene sus riesgos técnicos que son muy difíciles muchas veces de identificar para el común de los mortales, desde riesgos pues de la construcción de la mina, porque es un depósito con mucha profundidad, por ejemplo, o porque luego la metalurgia es muy complicada. Esto, por ejemplo, pasa mucho en el sector de tierras raras, ¿no? Que está muy de moda en estos últimos meses, ¿no? Que hay muchos proyectos que te dicen que tienen unos depósitos enormes, pero luego, a veces lo que es más difícil es el procesamiento o la metalurgia de cómo separas los diferentes metales, ¿no? Entonces, bueno, todos estos detalles que son tan relevantes, ¿no? O incluso el tema de la valoración, ¿no? Cómo valoras el valor intrínseco de una compañía minera, qué rango de valoración tienes o a qué niveles estaría cara o a qué niveles estaría barata, ¿no? Esos son temas que me parecen muy complejos, ¿no? Hay que tener detrás a un equipo pues de media docena de profesionales, expertos en el sector, pues me parece muy valioso, ¿no? Y por otro lado también, pues dado mi background en comunicación, en inversión, en el sector de materias primas, aunque sea a un nivel muy amateur, pues me llevó a pensar bueno, que puedo intentar aportar un poco a este proyecto y que el proyecto también me puede aportar mucho a mí, ¿no? Genial, genial. No, yo creo que ese es un activo súper importante y súper relevante dentro de la comunidad. Vamos a terminar con las últimas, digamos, dos o tres preguntas. La primera sería, ¿qué rol juega, digamos, la oferta física, ¿no? O la oferta que has dicho tú muchas veces ahora no me sale la palabra, ¿no? De almacenes, digamos, a las narrativas financieras, digamos, de las empresas, ¿no? Con los movimientos de precios. Muchas veces no corresponden, ¿no? La realidad con lo que dice la empresa, y entonces aquí, ¿cómo lo debemos jugar esto? Sí, no sé si te refieres a la oferta a nivel de cada materia prima o... Sí, 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 ahí hay que recomendar un libro que se llama Capital Returns o Rendimientos del Capital en español, que habla de lo que se llaman o llaman los ciclos del capital, ¿no? Y ellos defienden con mucha firmeza con muy buenos argumentos que la clave para invertir para el inversor en sectores muy cíclicos y no solo en materias primas, sino en otros sectores cíclicos de la economía, pero
las materias primas son uno de los sectores más cíclicos. La clave está en la oferta y en ver un poco cómo está el estado de la oferta y sobre todo cómo va a estar, cómo puede evolucionar, ¿no? Y para esto pues hay que mirar la inversión en capital que están haciendo las empresas, hay que mirar los márgenes que tienen estas empresas, por ejemplo, y porque, por ejemplo, una industria que está yendo muy, muy bien, donde los precios están por los aires, las empresas tienen muchísimos márgenes, están invirtiendo un montón en nueva capacidad, en nuevos proyectos, en comprar con primas muy altas otras empresas. Eso suele ser una señal de que el sector está caliente y que la oferta aumentará de una manera notable en los próximos años, ¿no? Luego, por supuesto, hay matices y hay que ir materia prima por materia prima, pero esto suele ser una señal de que por lo menos ese momento no es el de empezar a invertir en esa materia prima, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el caso del litio es muy claro, ¿no? En el litio hubo un boom muy importante en los precios con toda la narrativa del sector del vehículo eléctrico, de que iba a ser, vamos, que iba a superar al vehículo de combustión interna, ¿no? En muy poco tiempo. Y esa narrativa llevó a que los precios del litio se dispararan y, por tanto, eso generará un incentivo a las empresas a invertir muchísimo en nueva capacidad. Y cuando tienes un sector donde es bastante elástico a nivel de nueva producción, es decir, donde es relativamente rápido poder sacar nueva oferta al mercado, pues ahí tienes que ese periodo de, digamos, de demanda que superó la oferta se revierte muy rápidamente y a continuación pasa a que hay un periodo de sobreoferta. Entonces los precios se hundieron, como sucedió. Claro. Entonces, independientemente casi de la demanda, salvo que obviamente la demanda se dispare a niveles estratosféricos, pero eso es algo que no suele pasar, ¿no? Entonces, ahí desde este enfoque del ciclo del capital y este libro y un poco pues, el enfoque que ha seguido y que dependemos un poco desde la comunidad y muchos inversores expertos en el sector, pues es más relevante mirar la oferta y a veces más predecible también, porque tú puedes ver un poco cómo está la industria, si está invirtiendo mucho, cómo están los márgenes en este momento y eso es un indicador adelantado de la oferta en el futuro, ¿no? En cambio, la demanda pues suele ser más difícil de predecir, ¿no? Porque depende pues, del ciclo económico global que a veces pues, es puede ser más incierto, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea que tenemos y que me parece muy relevante, ¿no? Luego también hay que tener matices, ¿no? Por ejemplo, en el oro, en el sector del oro es verdad que hemos visto una subida del precio muy importante, pero tampoco estamos viendo que las empresas se vuelvan locas para invertir, ¿no? En nueva capacidad. Sí que estamos viendo que las empresas, las majors sobre todo, pues tienen mucho margen para retribuir al accionista y están haciendo programas de recompra de acciones o incremento de dividendos, reducción de deuda. Entonces, eso es una señal positiva para el inversor, ¿no? Porque el inversor se va a ver beneficiado, mientras que todavía no están invirtiendo una gran cantidad de capital en nueva capacidad, ¿no? Entonces, es un poco algo muy grosso modo y que luego hay que ir desgranando materia prima por materia prima y contexto por contexto. Genial, genial. Muy buena explicación. Am, ¿qué país ahora mismo te parece más complejo a la hora de analizar el mercado que tiene un mayor efecto en las materias primas? Pues la verdad es que ahí no te sabría decir, ¿no? Sí que es verdad que hay países en África, por ejemplo, que están teniendo un momento bastante complicado, ¿no? Por ejemplo, Burkina Faso, Níger, que ahí, pues, Níger es
productor importante en uranio, ¿no? Y hay alguna minera que ha tenido mucho problema en el país. Burkina Faso también es un país importante en el oro. En Mali también Barrick Gold las está pasando canutas, Canutas, sí, sí. canutas. Y entonces, bueno, por complejidad quizás señalaría ahí esos países, aunque por otro lado también yo creo que el mercado también lo conoce más o menos bien la situación, entonces lo ha puesto, digamos, lo ha puesto en precio. Puede que haya luego otras jurisdicciones que parezcan muy, muy buenas, pero que tengan riesgos escondidos, ¿no? Eh, por ejemplo, pues, estamos viendo el caso de Ecuador, ¿no? Que ha habido algún cambio a peor a nivel regulatorio. Luego tenemos el caso de México, que también es bastante compleja la situación y que quizás hay que ir más localidad por localidad o región por región dentro de un mismo país, ¿no? Por ejemplo, el caso de Equinox Gold, la empresa de Rosviti, pues lo ha pasado bastante mal con su mina Los Filos, ¿no? En México, pero ahí es un caso también en que la mina está repartida entre tres comunidades distintas y hay dos comunidades que parece que están de acuerdo en llegar a un acuerdo, valga la redundancia, y hay otra comunidad que no. Entonces, la verdad es que a veces hablar país a nivel general es una generalización muy burda, ¿no? Y hay que ir región por región dentro del mismo país, ¿no? Y, y aunque no me has preguntado, pero si me preguntas por el reverso, por qué país parece más interesante, la verdad es que la situación que vive Estados Unidos me parece muy interesante, ¿no? Porque estamos viendo un interés por la administración Trump de fomentar ciertos proyectos o ciertas actividades en el sector que puede tener un efecto bastante importante. Y lo hemos visto en el sector de tierras raras, ¿no? Con el bombazo con MP Materials, y lo podríamos ver con otras compañías, ¿no? Y el respaldo que puede tener a nivel gubernamental puede ser importante. Sí, yo coincido mucho contigo, Ángel, aunque la verdad que Estados Unidos también lo pondría como uno de los países más complejos de analizar, porque a veces todo lo que uno piensa sobre ese país queda obsoleto, depende de lo que diga Trump en Twitter. Entonces, muchas veces uno no puede realmente gestionar o hacer predicciones a futuro, aunque sí que es verdad que tiene unas políticas de, digamos, de proteccionismo o de favorecer, ¿no? Todo lo que son materiales críticos y componentes que vengan propios de Estados Unidos, que debería pues empujar a minas y debería empujar a proyectos que están estancados. Sí, eso es. Yo casi me quedo más con el segundo aspecto, ¿no? Es verdad que la volatilidad y la incertidumbre con Trump están aseguradas, pero yo creo que lo que hemos estado viendo a nivel desde distintos departamentos, desde defensa, de departamento de interior, de energía, yo creo que el fomento que quieren dar a este tema, yo creo que es claro, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo las órdenes ejecutivas que ha firmado Trump, todas apuntan en esa dirección, pero luego es verdad que hay que ir monitorizando muy bien pues todo lo que va sucediendo. Genial. Muchas gracias, Ángel, por venir. Me ha gustado mucho la entrevista y poder hablar un poquito de macroeconomía y cómo ves tú las inversiones y, evidentemente, poderte presentar a la audiencia. Como veis, Ángel, uno de los fundadores de la aventura Truth Below Ground, donde queremos aportar, ¿no?, todo este conocimiento que tenemos individualmente, la experiencia que está muchas veces fuera de los inversores individuales para poder, ¿no?, hacer la comunidad líder tanto en habla hispana como en inglés, de inversión en materias primas. Así que para más información, o mirad la descripción del vídeo o entrad a la web www.truthbelowground.com. Hasta la próxima. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión.
Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.